Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Ordóñez Quiroz Fernando Gabriel, del NRC 166, de la materia de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, en este caso laboratorio. El día de hoy vamos a realizar la presentación del laboratorio número 1 propuesto en la guía de laboratorio. Dicho laboratorio trata sobre las leyes de Kirchhoff, tanto de voltaje como de corriente. Para esto, este laboratorio lo hemos diseñado de la siguiente forma. Mi persona voy a dar una pequeña introducción sobre las leyes de Kirchhoff. A continuación, mi compañero Oscar Alomoto va a realizar la simulación del circuito que está esquematizado en la guía de laboratorio en Tinkercad, tomando sus respectivas mediciones. Por último, mi compañero Luis Pilataxi va a realizar los respectivos cálculos. Entonces empecemos. Bien. Leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff fueron formuladas por Augusta Robert Kirchhoff en 1845, mientras aún era un estudiante. Dichas fórmulas son muy utilizadas en ingeniería eléctrica para obtener los valores de intensidad, de corriente y de potencial en cada punto de un circuito eléctrico. Dichas leyes surgen de la aplicación de la ley de la conservación de la energía. Empecemos hablando sobre qué es un nodo. Dice: un nodo es cualquier punto o unión en un circuito donde dos o más elementos están conectados. Como se observa en la imagen, el nodo número 1 está dado por dos elementos, que es la fuente de voltaje y una resistencia. Entonces es un nodo. El nodo 2, que está de color violeta, está dado por tres elementos, que es una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Entonces también es un nodo. Y de igual forma el nodo 3, que está de color rosado, está dado por la fuente de voltaje, una resistencia y otra resistencia, también sería un nodo. Ahora, los nodos se clasifican en dos: el nodo fantasma y el nodo principal. Hablemos del nodo fantasma. ¿Qué es un nodo fantasma? Un nodo fantasma es aquel que tiene solamente dos elementos conectados. En este caso, el nodo 1, que está de color naranja, sería un nodo fantasma porque solo tiene dos elementos conectados: la fuente de voltaje y la resistencia. Ahora, ¿qué es un nodo principal? Un nodo principal es el que tiene tres o más elementos conectados. El nodo 2 y el nodo 3 son nodos principales porque tienen tres elementos conectados. Ahora, el nodo principal puede ser nodo de referencia si cumple dos condiciones. La primera es que tenga el mayor número de elementos conectados. Y la segunda condición para que sea nodo de referencia es que esté más cerca del polo negativo. Entonces analicemos. Como ya habíamos dicho, el nodo 2 y el nodo 3 son principales. Ahora, ¿cuál es de referencia? Empecemos por la primera condición. Es el que tiene mayor elementos conectados. Ambos tienen 3. Los dos son principales. Ahora vamos por la segunda condición. La segunda condición me dice que es el que esté más cerca del polo negativo. En este caso el 2 está más cerca del polo negativo, ya que el 3 tendría que pasar por esto y llega. En cambio el nodo 2 solo pasa esto y ya llega. Entonces mi nodo principal sería el nodo 2, el nodo principal de referencia. Este es el nodo 2. Bien. Observemos la siguiente imagen. Aquí el nodo 1 está dado por un color naranja, y este nodo es nodo principal. Analicemos por qué. Nodo principal porque es el que tiene tres o más elementos conectados. En este caso tiene 4 elementos conectados. Ahora el nodo 2 tiene 2 elementos conectados, es un nodo fantasma. El nodo 3 tiene 3 elementos conectados, es un nodo principal. Y el nodo 4 tiene 3 elementos conectados, es un nodo principal. Hay 1, 2, 3 nodos principales. Ahora analicemos cuál sería mi nodo de referencia. Empecemos por la primera condición. Mi primera condición dice que es el que tenga mayor número de elementos conectados. En este caso es el 1, que tiene 4 elementos conectados: la fuente de voltaje, la resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5. Y cumple también con mi segunda condición, que es esté más cerca al polo negativo, por lo que mi nodo principal de referencia sería el nodo número 1. Continuemos.
Ahora hablemos sobre qué es una malla. Bien, la malla es un caso particular de un circuito cerrado primero. Hay que tener en cuenta eso. Ahora dice, una malla es un circuito cerrado que no tiene otros circuitos cerrados dentro de ella. Se conoce como circuito cerrado o trayectoria ya. A ver, empecemos hablando qué es un circuito cerrado ya. Como definición, un circuito cerrado es cualquier trayectoria cerrada que pasa a través de elementos del circuito. Bien, analicemos aquí. En general, todo el circuito sería un circuito cerrado. Ya. Esto sería un circuito cerrado, esto también sería un circuito cerrado, esto de igual forma sería un circuito cerrado. Ahora, esto de aquí también sería un circuito cerrado. Esto de acá también sería un circuito cerrado. Pero me dice que una malla es un circuito cerrado que no tiene otros circuitos cerrados dentro de ella. ¿Ya? Entonces dice, toda malla es un circuito cerrado. Esto es una malla, ¿es un circuito cerrado? Sí. Pero no todo circuito cerrado es una malla. ¿Por qué? Porque claramente esto es un circuito cerrado. Pero este circuito cerrado contiene otros circuitos cerrados dentro de ese. Y eso no es malla. Entonces, como podemos observar, hay tres mallas en dicha imagen. Bien, ahora empecemos hablando por la ley de voltaje de Kirchhoff. Para esta ley hay dos ecuaciones. Si nos vamos por la una o por la otra, llegaremos al mismo resultado prácticamente. ¿Qué nos dice la primera? La suma algebraica de todos los voltajes, tanto de fuente como de caídas, localizados en una trayectoria cerrada, única es 0. Y la segunda me dice, la suma de todas las caídas de voltaje localizadas en una trayectoria es igual al voltaje de fuente total en dicha espiral. Vamos a realizar un ejemplo con la primera. Bien. Y me dice, determina la caída de voltaje desconocida V3 en la figura. Bien. Entonces, me dice que BS sería BS1. Hay que escribir primero la ecuación para no equivocarse ya. BS1 menos B1 menos B2 menos B3, que es el que me pide, y menos BS2. BS2 es igual a 0. Ya. BS1 es 50 voltios. Hay que empezar de la fuente de voltaje que tenga mayor cantidad, se podría decir. Entonces 50 voltios menos 12 voltios menos 6 voltios menos V3 menos 15 voltios es igual a 0. Otra cosa que me olvidaba de comentarles es que hay que tener en cuenta el sentido convencional de la corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a empezar desde el polo positivo, voy a la trayectoria, va a la trayectoria y termina en el polo negativo. Ese es el sentido convencional de la corriente. Ahora continuemos con el ejercicio. De aquí básicamente solo despejo el V3 y 50 menos 12, 6, aquí son voltios, menos 15 me da 17, 50 menos 12 menos 6 menos 15 es 17 voltios. Y he encontrado mi V3, que es 17 voltios. Bien, ese sería un claro ejemplo de la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora empecemos hablando sobre la ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley se basa en el análisis de los nodos. Ahora, como ya les expliqué, ya sabemos qué es un nodo. Entonces, de igual forma aquí hay dos ecuaciones. Por cualquiera que nos vayamos vamos a llegar a la misma respuesta. La primera nos dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo, que es la corriente total de entrada se podría decir, es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo, corriente total de salida. Lo podríamos resumir que la corriente total de entrada es igual a la corriente total de salida. La segunda me dice que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. De igual forma vamos a realizar un ejemplo basándonos en la primera ecuación. Dice las corrientes de rama se muestran en dicha figura. Determina la corriente total, ¿ves? Corriente total.
que entra al nodo A y la corriente total que sale del nodo. Bien. Ahora, como les dije, esta ley de Kirchhoff de corriente se basa en el análisis de los nodos. Entonces, recordemos que un nodo es la unión de dos o más elementos. Aquí tenemos una fuente de voltaje que une a una resistencia y que une a otra resistencia. Recordemos un poco. Esto sería un nodo principal. Sería el nodo. Ahora, mi nodo B también sería principal, pero mi nodo principal de referencia sería el nodo B porque está más cerca del polo negativo. Eso por recordarlo más ya. Ahora empecemos. Me dice que T es igual a I1 más I2. Ahora analicemos el nodo A. El nodo A me dice que la IT entra es igual al total de corrientes que sale. Entonces sale I1 más I1 más I2. Entonces T va a ser igual. I1 vale 5 miliamperios más 2 miliamperios, dándome como total 17 miliamperios. Eso es para mi nodo. Ahora analicemos el nodo B. ¿Qué me dice el nodo B? Me dice que el total de las corrientes que entran va a ser igual al total de corrientes que salen. El total de corrientes que entran va a ser I1 más I2 las corrientes que salen. La corriente que sale es IT. Entonces sumo sería 5 miliamperios más 2 miliamperios. Esto va a ser igual a la I total. Sería 17 miliamperios. Es igual. Bien. Estas ecuaciones que acabo de explicar, mi compañero va a utilizar bastante, así que son muy necesarias para analizar cualquier clase de circuito eléctrico. A continuación, mi compañero Oscar Alomoto va a realizar la respectiva simulación del circuito esquematizado en la guía de laboratorio tomando sus respectivas medidas. Recibo un cordial saludo, ingeniero. Me presento, soy Oscar Alomoto y como lo había mencionado mi compañero, yo voy a pasar a presentar el simulador del circuito resistivo mixto en Tinkercad con los siguientes elementos y características de cada elemento. Bueno, pasamos a Tinkercad y lo primero que debemos colocar es un protoboard al cual lo vamos a conectar un suministro de energía para poder suministrar corriente a nuestro protoboard. Bien, los polos irán conectados de negativo al lado negativo del protoboard de la manera correcta a la cual se debe conectar. El lado positivo al lado positivo del protoboard igualmente. Bien, ahora pasamos con los siguientes elementos, los cuales son resistores, como lo habíamos apreciado en la imagen anterior, los cuales vamos a tener 5 resistores que son R1, R2, R3, R4 y R5 con las siguientes magnitudes. Bien, la primera resistencia la vamos a ir colocando para su respectiva configuración más después. Bien, la primera, este es R2, este es R3, este de aquí es R4 y este de aquí es R5. Bien, ahora pasaremos a configurar sus magnitudes, el cual la primera nos pide, como lo muestra en la imagen, de 1 kilómetro, por lo cual configuramos a 1 kilómetro. La segunda nos pide de 3.9 kilómetros, y lo vamos configurando.
La tercera, nos pide 2.2 kiloohmios. La cuarta, de igual manera, nos pide 2.2 kiloohmios. Y por último, la quinta nos pide de 1.8 kiloohmios. Bien, ahora pasaremos a unir nuestro circuito. Bien, del polo positivo del protoboard uniremos al polo positivo de la resistencia. Ya. Y del polo negativo uniremos al final de la resistencia. Bueno, esto también se podría hacer al final. Bien, este sería de color negro. Ya. Ahora pasaremos con otro cable. Ahora pasaremos con otro cable a unir las resistencias. Bien, pasaremos a unir las resistencias de cada terminal con cables, con conductores, se podría decir también, para su correcto funcionamiento. Bien, a nuestra fuente de voltaje lo vamos a configurar con un voltaje de 5 voltios. Bien, eso sería todo en cuanto al armado del circuito. Ahora pasaré a medir el voltaje de cada elemento del circuito eléctrico. Para hacerlo necesitamos un multímetro y para poder medirlo necesitamos poner al multímetro en forma paralela al elemento del circuito. Bien, conectamos el polo positivo con el polo positivo de la resistencia, igualmente del polo negativo con el polo negativo de la resistencia del multímetro. Bien, acomodamos los cables. Y para mejorar precisión, así es como se lo debería realizar en cada uno de los elementos del circuito. Iniciamos la simulación y como podemos observar nos da un voltaje de 1.3 voltios a 5 voltios. Esta resistencia tiene el voltaje de 1.3 voltios. Ya, este procedimiento se lo realiza con todos los elementos para poder medir el voltaje y en este momento exacto lo voy a realizar. Bien, ahí estaría conectado todos los multímetros en forma paralela a los elementos del circuito para poder medir su respectivo voltaje. Bien, ahora iniciaríamos el simulador para ver qué valores nos arroja cada voltaje, cada elemento del circuito, qué voltaje nos arroja cada uno. Bien, y como podemos observar nos arroja diferentes voltajes los elementos del circuito. Esto nos indica que hay una caída de voltaje. Bien, como segunda parte nos pedía también medir la corriente de cada elemento del circuito y para ello se lo realiza con un multímetro igualmente, pero en la función de amperímetro y en serie. Bueno, aquí he preparado el circuito para no pasar mucho tiempo y que se pueda apreciar el momento de la medición de cada amperímetro. Bien, como lo había mencionado, se tiene que conectar de forma en serie el amperímetro al circuito. Como se puede ver aquí, el polo positivo, va conectado directamente del primer amperímetro, va conectado directamente a la fuente de voltaje del suministro de energía, y el polo negativo del amperímetro va conectado al polo de la resistencia o resistor. Y así se lo hace con los demás elementos hasta que nos quede en serie y vamos a pasar con la simulación. Y aquí vamos a observar algo muy interesante. Bien, como se puede observar nos da las corrientes en miliamperios y microamperios. Bien, para transformar esto tenemos que transformar a miliamperios para que se pueda ver una precisión mejor. Y aquí viene lo curioso.
Como se lo había mencionado antes, este es un circuito mixto, por lo cual una malla del circuito va a tener la misma intensidad. Como se puede ver, la resistencia 1 tiene la misma resistencia tiene la misma corriente que la resistencia 2, que es 1.03 miliamperios, y la resistencia 35 también tiene el mismo valor. También sucede con la resistencia 3 y la resistencia 4, que comparten la misma corriente, ya que ellos se encuentran, les puedo explicar mejor aquí, se encuentran aquí la resistencia 1 y la resistencia 5, comparten la misma malla. La resistencia 3 y la resistencia 4 igualmente comparten la misma malla, y por eso tienen los valores similares. La cual no está igual es la resistencia que está en paralelo al voltaje, que es la resistencia 2, la fuente de voltaje, perdón, la cual podemos apreciar tiene una medida diferente a las cuatro resistencias mencionadas. Y esto sería todo, y a continuación mi compañero va a explicar un poco acerca Gracias, ingeniero. En este caso procedemos a realizar los respectivos cálculos para comparar los valores obtenidos con los valores del simulador, utilizando el método de mallas, que es la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de todos los voltajes en una malla es igual a 0. Primero comenzaremos dando polaridad a todos los elementos del circuito, siguiendo el sentido de la corriente. Y verificando la dirección de la intensidad de cada malla. Siguiendo la segunda ley, diríamos que los 5 voltios menos voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje en la resistencia 2 menos el voltaje en la resistencia 5 es igual a 0. Y siguiendo la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, nos quedaría que los 5 voltios van a ser igual a la intensidad 1 por la resistencia 1 más la intensidad 1 menos la intensidad 3 por la resistencia 2, tomando en cuenta que en la resistencia 2 están chocando las dos intensidades, más la intensidad 1 por la resistencia 5. Y simplificando nos quedaría que 5 va a ser igual a la intensidad 1 por 6,7 kilo ohm menos la intensidad 2 por 3,9 kilo ohms, obteniendo así mi primera ecuación. En la segunda malla obtenemos que la intensidad 2 por la resistencia 3 más la intensidad 2 por la resistencia 4, aquí otra vez las corrientes chocan, entonces quedaría más la intensidad 2 menos la intensidad 1 por la resistencia 2 es igual a 0. Y simplificando tenemos que 0 es igual a la intensidad 2 por 8,3 kilo ohms menos la intensidad 1 por 3,9 kilo ohms, obteniendo mis dos ecuaciones y dos incógnitas. Despejando la intensidad de la ecuación 2, tenemos que es igual a la intensidad 1 por 3,9 kilo ohms sobre 8,3 kilo ohms. Simplificando y reemplazamos la ecuación 2 en 1, tenemos que 5 es igual a la intensidad 1 por 6,7 kilo ohms menos la intensidad 1 3,9 sobre 8,3 por 3,9 kilo ohms. Resolviendo la ecuación tenemos que la intensidad 1 es igual a 1,0
27 miliamperes, redondeando 1,03 miliamperes. Recordemos que la intensidad 2 es igual a la intensidad 1 multiplicado por 3,9 sobre 8,3, dándonos como resultado una intensidad de 0,484 miliamperes. Obteniendo estas intensidades, verificamos que la intensidad 1 corresponde a la resistencia 1, entonces es igual a la intensidad en la resistencia 1 y a la resistencia 5. Ahora, la intensidad 2 es igual a la intensidad en la resistencia 3 y es igual a la intensidad en la resistencia 4. Y la intensidad 2 es igual a la diferencia de las dos intensidades. La intensidad 1 menos la intensidad 2, dando como resultado la intensidad en R2 de 0,546 miliamperes. Y siguiendo la ley de Ohm, podemos verificar el voltaje en cada resistencia. Una vez realizados los respectivos cálculos y distribuyendo las diversas intensidades, obtenemos que los valores calculados son iguales o muy similares a los valores simulados, variando solo por nanoamperes.